El sistema de trenes y metros en las grandes ciudades de América Latina ha sido, desde su creación, una parte vital de la vida urbana. Estas redes subterráneas y ferroviarias conectan millones de personas a lo largo del día, transportándolas entre estaciones abarrotadas y, cuando cae la noche, a menudo vacías y sombrías. Son lugares donde miles de historias se entrelazan, desde la rutina diaria de los pasajeros hasta los relatos más misteriosos que solo se cuentan entre susurros. A lo largo de los años, algunas de estas estaciones se han vuelto el escenario de leyendas urbanas y sucesos paranormales. Entre ellas, la Estación Constitución de Buenos Aires se destaca por una historia en particular que ha perdurado a través de generaciones. Un guardia de seguridad, durante su turno nocturno, vivió una experiencia escalofriante que desafió su escepticismo, el encuentro con el fantasma de una mujer vestida de blanco, vinculada a una tragedia que ocurrió en el pasado. Este relato se ha convertido en una de las más famosas leyendas de la estación, alimentando la creencia de que algunos espíritus no encuentran paz ni siquiera en medio del constante vaivén de los. Era una noche oscura de invierno en la ciudad de Buenos Aires, cuando Mario, un guardia de seguridad con más de 20 años de experiencia, fue asignado al turno nocturno en la Estación Constitución, una de las más antiguas y concurridas de la ciudad. A pesar de las luces brillantes que iluminaban la estación, el lugar siempre tenía una atmósfera pesada y sombría después de la medianoche, cuando los trenes cesaban su marcha y el bullicio de los pasajeros quedaba en el recuerdo del día. Con el reloj marcando la 1:30 de la madrugada, Mario caminaba por los andenes desiertos. Las antiguas estructuras de hierro, los bancos vacíos y las vías, largas y oscuras, se extendían como serpientes metálicas en la noche. De vez en cuando, el sonido de una rata corriendo entre las sombras o el eco lejano de una máquina lo mantenían alerta, pero nada fuera de lo común. En su larga carrera, Mario había escuchado muchas historias sobre la estación, rumores de fantasmas y almas perdidas que rondaban los pasillos después de medianoche. Muchos compañeros le habían contado sobre una mujer de blanco que se aparecía en los andenes, esperando un tren que nunca llegaba. Pero Mario era un hombre práctico, de esos que solo creen en lo que ven, y nunca le había dado importancia a esos relatos. Hasta aquella noche, eran cerca de las 2 de la mañana. Cuando, mientras recorría el andén 4, algo captó su atención. Una figura parecía estar de pie al final del andén, cerca de las vías, donde las luces apenas alcanzaban. Mario entrecerró los ojos, pensando que quizá era un pasajero rezagado o algún vagabundo buscando refugio. Se acercó con cautela, llamando la atención de la persona. «Oye», gritó. «Ya no hay trenes a esta hora. La estación está cerrada», pero la figura no se movió. A medida que se acercaba, el corazón de Mario comenzó a latir más rápido, aunque no sabía por qué. Había algo extraño en aquella persona, algo que no podía explicarse. Cuando estuvo a pocos metros, distinguió que era una mujer. Vestía un vestido largo y blanco, descolorido y antiguo, como de otra época. Su cabello oscuro caía desordenado por sus hombros y su piel parecía pálida, casi transparente bajo la tenue luz de la estación. Lo más perturbador fue cuando la mujer, con un movimiento lento y deliberado, levantó la cabeza y fijó sus ojos en Mario. Eran ojos vacíos, negros, sin vida. Mario sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Nunca había creído en lo paranormal, pero en ese momento, una sensación de peligro lo invadió. Sin saber por qué, retrocedió un par de pasos, y la mujer, que hasta entonces había permanecido inmóvil, comenzó a moverse hacia las vías. Desapareció en un parpadeo, como si se hubiese desvanecido en la oscuridad. Sin poder procesar lo que acababa de ver, Mario corrió hacia el lugar donde había estado la mujer. Miró a su alrededor, pero no había rastro de ella. Las vías estaban vacías, y el único sonido que rompía el silencio era el eco de sus propios pasos. Confundido y nervioso, decidió volver a la caseta de seguridad para revisar las cámaras. Quizá había visto mal, o tal vez alguien había estado jugando una broma. Sin embargo, cuando revisó las grabaciones, lo que vio lo dejó helado. Las cámaras de seguridad mostraban el andén vacío. No había ninguna mujer, ninguna figura.
Solo él, caminando y hablando al aire. Los próximos días, Mario no pudo quitarse la imagen de la cabeza. Decidió contarle lo ocurrido a un compañero de trabajo, otro guardia más veterano, que no se sorprendió al escuchar la historia. «No eres el primero que la ve», le dijo el hombre, encendiendo un cigarro. «Esa mujer aparece de vez en cuando, siempre por el andén 4. Dicen que es el fantasma de una pasajera que murió en un accidente hace más de 100 años, cuando un tren la atropelló mientras esperaba. Otros dicen que fue un suicidio. Nadie lo sabe con certeza, pero muchos la han visto, y siempre es igual, vestida de blanco, con esos ojos vacíos». Mario se estremeció al escuchar las palabras de su compañero, pero no podía sacudir la incredulidad. Decidió investigar más sobre la historia, y lo que descubrió fue aún más perturbador. En 1923, una mujer llamada Clara Díaz había sido atropellada por un tren en esa misma estación. Los informes policiales de la época sugerían que podría haber sido un accidente, aunque algunos testigos afirmaban haberla visto saltar a las vías justo cuando el tren se acercaba. Desde entonces, hubo reportes ocasionales de una mujer con un vestido blanco merodeando por la estación durante la noche. Lo que más aterraba a Mario no era tanto la historia de Clara, sino el hecho de que había visto el rostro de esa mujer. Y cada vez que cerraba los ojos por la noche, sentía que esos ojos vacíos lo miraban desde la oscuridad. Días después de su encuentro con el fantasma, Mario comenzó a notar cosas extrañas. Durante su turno, las luces parpadeaban sin razón aparente y en ocasiones escuchaba un débil susurro que parecía llamarlo por su nombre, proveniente del andén 4. Un sonido que se desvanecía tan pronto como lo intentaba seguir. Una noche, mientras realizaba su ronda habitual, decidió volver al lugar donde había visto por primera vez a la mujer. El andén estaba vacío, pero el aire se sentía denso, cargado de una energía que lo hizo estremecer. Cuando estaba a punto de marcharse, escuchó el sonido de un tren que se acercaba. Sorprendido, miró hacia las vías, pero no había ningún tren programado para esa hora. El sonido del tren creció, y Mario sintió un viento fuerte golpear su rostro, como si un tren invisible estuviera pasando frente a él. Fue entonces cuando la vio de nuevo. La mujer de blanco estaba de pie en las vías, mirándolo con sus ojos negros y vacíos. Mario intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba congelado en su lugar, mirando fijamente a esa aparición. Luego, en un susurro apenas audible, la mujer habló: ¿vienes conmigo? De pronto, la imagen desapareció y Mario se desplomó en el suelo, recuperando el control de su cuerpo. Esa fue la última vez que la vio, pero la experiencia lo dejó marcado para siempre. Desde entonces, evitaba el andén 4 y las noches en la estación nunca volvieron a ser las mismas. Aunque nadie puede confirmar la veracidad de esta historia, muchos guardias de la estación Constitución siguen afirmando que el fantasma de la mujer de blanco todavía ronda los andenes, esperando un tren que la lleve, quizás, a su descanso eterno.